UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Buenas tardes a todos, nos encontramos en un episodio más del podcast Aprendiendo Juntos de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos con Natalia Chávez, docente, escritora, ex docente de aquí de la UPSA, pero también actual docente del postítulo en escritura creativa de aquí de la UPSA. Maximiliano Barrientos, también docente de la UPSA y escritor. Y Giovanni Velo, docente, escritor y también editor. Y Mariana Lardone, igual docente. Y nos encontramos, conversando un poco con ocasión de las actividades que estamos preparando desde la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa para la Feria del Libro de este año, la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Así que un poquito queríamos aprovechar esta oportunidad para reunirnos y conversar un poco sobre la feria, qué sucede en el momento de la feria como actividad nucleada en torno a la literatura y el pensamiento crítico, que son valores que promovemos desde la carrera. Y también un poco a partir de ahí conversar e invitarlos a un conversatorio que vamos a estar realizando el viernes 13 de junio en la misma feria a las 7 de la noche, todos nosotros precisamente, sobre la literatura de Bolivia en el Bicentenario, con ocasión del Bicentenario, así que sobre eso vamos a estar conversando un poquito hoy. Y queríamos arrancar con Maximiliano. Hemos estado pensando un poco preguntas para hacerles a ustedes como invitados. Queríamos arrancar por el principio preguntándoles un poco sobre cómo piensan ustedes el acontecimiento de una feria del libro, cuál es la importancia de una feria del libro, sobre todo para una ciudad, para nuestra ciudad, y de la Feria del Libro de Santa Cruz en particular. En mi caso es la primera vez que voy a estar en la Feria del Libro de Santa Cruz, nunca he estado. Y bueno, o sea, voy a estar igual como vamos a estar como editorial. Yo estoy a cargo con José Villanueva de una editorial de poesía y cosas afines paseña que se llama Nuevos Clásicos, que bueno, ahora estamos abriendo sucursal Santa Cruz porque yo me he venido a vivir acá. Y bueno, así como digamos primer acto de la editorial acá, estamos participando de la feria, no solos, hemos hecho una unión con otras editoriales pequeñas de La Paz, o sea, independientes. Entonces somos como 4, de La Paz y Cochabamba, somos 4 editoriales, Yerba Mala Cartonera, Irisquilla, que tiene su moniker, digamos, su editorial que se llama Siete Mesinos, y Emo 3000, que es una nueva editorial de poesía que está ahora asentada en La Paz, pero en realidad también los integrantes como que han estado aquí en Santa Cruz, de Sucre, etcétera. Y nada, o sea, digamos como yendo a la pregunta, por eso no podría decir mucho sobre la feria acá, pero sí que nuestras expectativas, o sea, por lo que hemos charlado con la gente que participa, es que tal vez resulte un poco, no sé, o sea, estamos pensando que nuestros productos van a tener que abrir un nicho de mercado acá. Por otro lado, o sea, sabemos que hay un público como con muchas ganas de leer poesía, pero probablemente el tipo de productos que nosotros vayamos a ofrecer no se conozcan, digamos, mucho acá, entonces es como que también nuestra idea es abrir un poco ese mercado. Y bueno, o sea, las ferias del libro tienden a ser espacios que se, digamos, unen alrededor del objeto libro, pero el objeto libro como tecnología pues es así como muy diverso, o sea, puede parecer la misma cosa y de alguna forma lo es, o sea, como por eso como tecnología material sirve de cierta manera igual, sea un libro de recetas, sea un libro de autoayuda o sea un libro de poesía o académico, pero por otro lado también tienen naturalezas tan diversas que es casi como un azar, digamos, que se centre en un objeto como ese, ¿no? Entonces, y bueno, lo mismo pasa en todas las ferias, entonces es como que tienes que ahí navegar, digamos, en la feria del libro para ver como
lugares donde el objeto libro que tú vendes encuentre símiles, ¿no? En otras personas que lo entienden más o menos de la misma manera, ¿no? Y bueno, y además todo eso en el marco de la economía de mercado y de acomodar, o sea, al final igual este objeto es un producto comercial, entonces se trata de acomodarlo, pero bueno, en el caso, por ejemplo, nuestro, es complejo porque acomodarlo, o sea, como mercancía, significa también como establecer ámbitos de diálogo estético, etcétera, que no pasan solamente por la mercancía, ¿no? Entonces, bueno, eso, como digo, nosotros tenemos la expectativa de crear un mercado que pueda entender más o menos lo que nosotros estamos haciendo. Sabemos que hay un público interesado en la poesía, eso ya es para nosotros un check, ¿no? Es así como ya un establecer de base la posibilidad de que haya ese mercado, pero bueno, quedará a ver cómo le hacemos, igual como comerciantes, ¿no? Porque al final también eso somos. Y bueno, tal vez luego podemos hablar, o me interesa, por ejemplo, a mí hablar sobre las redes sociales y la relación que tienen con la literatura. Bueno, ahorita estamos, por ejemplo, en el momento en el que estamos pensando, ¿nos metemos a TikTok o no? Somos, o sea, la editorial, por ejemplo, Nuevos Clásicos, se centraba un poco en las estéticas nuevas, pero nosotros somos personas de más de 30 años, acercándonos a los 40 peligrosamente, entonces las nuevas estéticas ya no son tan nuevas y no entendemos muy bien cómo se consume literatura en TikTok. Entonces ahorita también nos queda así como pensar cómo están consumiendo literatura en TikTok y seguro que eso influencia de forma material en la feria como tal, ¿no? Bueno, un poco yo pensaba la feria como un evento de contacto presencial, ¿no? Entre gente que ya consume literatura y también gente que si bien no consume literatura, hablando del objeto libro, por ejemplo, la Feria del Libro de Santa Cruz se caracteriza por ser también como un como festival de... Hay cosas de teatro para niños, hay cosas de... bueno, muchos libros de autoayuda, libros académicos, editoriales que traen como libros que no son literatura, sino otros instrumentos para otras cosas, pero esa presencialidad que se genera en el evento Feria del Libro permite un contacto entre personas que, si bien no consumen literatura como parte de sus vidas de ese momento, sí se enteran, sí caen de alguna forma en algún panel, en alguna charla, porque están ahí y porque hay algo que genera un evento de interés, digamos, ¿no? O sea, en el estar rodeado de escritores, escritoras, libros. No digo que pase en todos los asistentes a la feria, ¿no? Pero digo que ya por lo menos genera cierta afluencia que de otra forma no se acercaría a esas cosas. Y por ejemplo, yo a los estudiantes del diplomado de escritura les hago como una pequeña encuesta de autoevaluación en la primera clase, diciendo, ¿con quiénes hablan ustedes de literatura? ¿Hablan todos los días con sus, qué sé yo, sus familiares, amigos, tienen grupos, ¿no? Y no es para juzgarlos, digamos, o para que ellos se juzguen, pero muchos de ellos tienen pocas instancias de hablar de literatura fuera de las redes sociales, justamente. O sea, muchos consumen reseñas, muchos consumen booktubers, ¿no? Que se llaman, o amigos como con los que charlan, pero muy específicamente, no como un grupo de amigos o lo que fuera. Obviamente estos son estudiantes de literatura que están recién ingresando a la escritura, recién como metiéndose más, digamos, al mundo. Entonces es natural que ese sea su primer, más bien, contexto de amigos que escriben, ¿no? Ese grupo, ese primer grupo de curso de escritura. Entonces, pensando en eso, también digo, la Feria del Libro anima mucho a gente que tiene ese interés ya por la lectura, por la escritura, se acerque a otras porque las ve ahí o porque conocen al mismo escritor, a la misma escritora y van a esa presentación. Entonces esa presencialidad a mí me parece súper importante en una ciudad y en una época también como la nuestra, en que las mediaciones impiden muchas de esas instancias de mostrar interés nerd, digamos, ¿no? No por la literatura, por lo que sea. Cualquier pasión que no sea normal, digamos, tiende a no encontrar un espacio tan público, digamos. Entonces, la Feria del Libro me encanta por eso. Me estresa también por eso, porque son pocos días, es muy, muy intenso, pero la pienso como ese espacio
lindo en que se pueden dar todos esos contactos. Y en la Feria del Libro de Santa Cruz a mí me gusta mucho, ¿qué pasa con otras en el país? Pero hay muchos paneles, hay muchos como programas que ponen también en conversación a escritores, escritoras y a libros. Entonces no es solamente un escaparate, sino también ese lugar para ir a escuchar procesos de pensamiento, ¿no? De pensamiento crítico, como decías, y que no se inscriben en otros formatos, ¿no? O sea, no todos leen ensayos sobre cosas, no todos consumen, digo, ¿no? Entonces, ese espacio de simplemente escuchar y de ver cómo piensan otros también es muy rico en ese sentido de integrar a más personas a ese espacio que es la literatura. Sí, y bueno, hablando también como un mecanismo de promoción de lectura o de incentivo a la lectura en un medio como el nuestro donde no existe eso, ¿no? No hay políticas públicas que fomenten el hábito. Por parte, por ejemplo, del Estado, el esfuerzo es nulo. Creo que ni siquiera haya premios de literatura, ¿no? Entonces, un evento de este tipo, en cierta medida, agrupa a la gente y acerca a la gente al libro, ¿no? Entonces, mi pregunta va con respecto a cómo creen que esto ayuda a una práctica como la lectura, en un contexto como el nuestro, ¿no? Yo creo que confronta al público al hecho de que hay literatura haciéndose, porque pasa muy desapercibida también cuando uno está fuera de esos círculos, cuando uno no está, digamos, en un grupo de personas que habla de eso y que se comparte y se presta libros o manda PDFs, digamos, de libros. Eso puede resultar como el recordatorio anual, básicamente, de que se están haciendo cosas todavía, todo el tiempo, de que ahí se pueden conseguir, porque también, ahora ya es diferente, pero hace unos años la circulación de los libros en sí era como muy escondida, ¿no? O sea, habían librerías, obviamente, pero era difícil dar con ciertos títulos, o se agotaban rápidamente porque no mandaban tanto tiraje acá, por ejemplo. Por eso la Feria del Libro, digamos, es el lugar donde, ahí sí que puedo conseguir cosas que de otra forma tendría que hacer más malabares para conseguir. Y bueno, prepandemia, sobre todo ahora con la pospandemia, ya fue como los envíos de libros están a la orden del día, ¿no? Mejor que comida, que te llegan. Pero digo que eso, o sea, el consumo de libros in situ, o sea, de comprar ahí, es un incentivo por el mismo hecho de estar en la feria y de ir a la intención de la feria, que es como vender los libros, ¿no? Y ese contacto con los escritores, los editores, creo que ahí, no de forma sistémica, sino más como orgánicamente se genera unas ganas de consumir y de tener los libros, ¿no? En mi caso yo tengo lecturas un poco encontradas al respecto. O sea, por ejemplo, un poco que yo y creo que mi generación o la gente, el entorno con el que trabajamos, digamos, en torno a la literatura, venimos de un background que, no sé, o sea, yo los primeros eventos así en los que he conocido autores y realmente así como que he sentido que la literatura podía ser algo para mi vida ha sido en contraferias de libros, en realidad, no en ferias, ¿no? O sea, más bien las ferias del libro era contra lo que estábamos, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, claro, entiendo totalmente que en sociedades donde el acercamiento a los libros es nulo, o sea, el que existan ahí ya es algo, digamos, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. Y por otro lado, como vendedor de libros, o sea, sí, vayan a la feria y cómprenos nuestros libros, ¿no? Pero, no sé, el tipo de... Las editoriales independientes en general y las de poesía particularmente, o por lo menos cierta poesía, consideran, creo, esa es mi experiencia personal, no solo mía, digamos, ¿no? Por las conversaciones con amigos, etcétera. O sea, sabemos que en la feria del libro, quien nos va a comprar libros va a ser probablemente, no sé, una señora que quería gastar algo de dinero y ha visto un libro que le ha parecido bonito, probablemente lo lea un poco y lo deje guardado en el velador, o un señor o un niño, etcétera, ¿no? De 5 personas que se acercan de estos objetos comerciales en una feria que además, o sea, las ferias, justamente como han dicho, ¿no? O sea, las ferias son como espacios muy comerciales, o sea, no lo digo en demérito, simplemente como una descripción objetiva, son espacios, digamos, ampliamente comerciales, esa es la idea, todos quieren vender mucho, entonces hay como un despliegue hasta de los espacios físicos y todo eso, que hacen que el acercamiento al libro no sea un acercamiento tan vívido. Y por ejemplo, desde el libro de poesía,
yo creo que el acercamiento tiende a ser más vívido. O sea, el acercamiento tiende a ser como, este objeto es un objeto en mi vida, ¿no? En narrativa yo creo que también, pero es un poco más complicado porque las editoriales que publican, digamos, libros de narrativa importantes, ya establecen una como distancia con el lector. Mientras tanto, siento que los libros de poesía, como más inmediatos, establecen un acercamiento un poco más inmediato también con el productor, con el escritor, el editor, etc. Entonces, es algo que yo les digo a mis alumnos. Ahora yo no enseño literatura, pero ahora estoy enseñando ciencias sociales, de hecho. Pero cuando enseñaba literatura, yo les decía, bueno, yo no pretendo que a ustedes les guste la literatura, o sea, porque sé que a mí no me gustan las matemáticas, digamos, ¿no? O bueno, de hecho me gustan, pero no soy bueno en ellas, no me gusta la física o la química, no me gusta. No voy a esperar que, digamos, presentándoles a ustedes así un libro de literatura vaya a gustarles, porque eso no es para todos, y está bien así, ¿no? Entonces, tampoco soy tanto de la opinión de que con las ferias del libro deberíamos promover la lectura. Los que busquen la lectura y que se enganchen esa pasión que tú decías con contar historias o con la experiencia lírica, van a acercarse a los libros, eventualmente, ¿no? Ahora, por eso, de nuevo, que se les exponga los libros ahí como un primer acercamiento, es bueno, o sea, definitivamente, ¿no? Porque están ahí y pueden ver que existen y que hay un mundo detrás de eso, ¿no? A alguno le agarrará y a alguno no también. Entonces, por eso tengo como una mirada un poco contradictoria al respecto y siento que está bueno que hayan ferias del libro, pero también, o bueno, tal vez esperaría, por ejemplo, que en las ferias del libro, y eso ha pasado algunas veces a las que yo he ido, por ejemplo, en La Paz, alguna vez han dejado que los autores independientes abran stands, como un poco más de cosas más inmediatas, pero generalmente no pasa. Y los autores independientes no tienen espacio, o sea, los que hacen este tipo de cosas un poco más baratas, que no pueden darse el lujo de pagar stands muy grandes, no tienen muchos espacios en las ferias, a no ser que sea stands de autor, ¿no? Que también es eso, o sea, están dentro de otro rango, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco mi entrada al asunto. Bueno, yo creo que con esto ya podríamos entrar un poco a discutir el tema del conversatorio que vamos a tener. Decirles sí que este es el segundo evento que hacemos con la universidad en la Feria del Libro. El primer encuentro lo hicimos el año pasado. De hecho, fueron 2 conversatorios. Uno tuvo como tema la literatura y el otro, como la literatura se relaciona con la alteridad, en lo político, en lo social. Y el otro conversatorio que hicimos fue la relación con la literatura y el cuerpo, ¿no? Entonces, debido un poco a las circunstancias de este año, escogimos como tema la nación, ¿no? Debido al bicentenario. Entonces, queremos orientar a las reflexiones en torno al tema de cómo la literatura imagina a la nación. Es un tema que me parece que se puede abordar en muchos sentidos, ¿no? Así que quizás para iniciarles, comencemos esa pregunta tan abierta, ¿no? ¿Cómo imaginamos ahora desde la literatura a la nación? La literatura boliviana o la literatura latinoamericana. Okay. Ya lo había pensado, estaba hablando con mi mamá de eso. Porque es un tema, claro, la literatura del Bicentenario obviamente abarca, o sería una literatura que abarque algunos años hacia atrás, ¿no? La lectura de los últimos, qué sé yo, 20, 30 años de Bolivia, y eso implica también ciertas coyunturas políticas que han marcado un antes y un después en la historia política del país. Entonces, a la luz de todo eso, ¿cómo se está leyendo a la nación en la literatura? Yo estaba pensando que hay como unas ganas de hablar de la nación de forma más indirecta, más literaria, que en otros proyectos literarios típicos de qué sé yo, el siglo pasado, que en la novela histórica, por ejemplo, o la época de la novela indigenista, o del siglo XIX, todo eso, era mucho más abiertamente discursiva en cuanto a una formación de nación, ¿no? En el sentido de, eran unas figuraciones de la población boliviana mucho más evidentemente categorizadas, así estuvieran veladas literariamente, se leía, digamos, ¿no? La cuestión de clases, la cuestión de las roscas políticas, el personaje intelectual como el personaje
ideológicamente iluminado, digamos, ¿no? Y yo siento que en las últimas décadas, si bien hay novelas que pretenden historizar y hay novelas que pretenden ir directamente, digamos, al tema de Bolivia como país, siento que se ha tendido, por un lado, a distorsionar un poco esa imagen utilizando recursos de ficcionalización más de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Lo que hace Alison Spedding con su literatura, por ejemplo, o de más la weird fiction, que es lo que hacen ustedes, por ejemplo, con Liliana Colanzi, ¿no? Maxi, que si bien no están retratando a Bolivia de forma como cosa a propósito, obviamente hay un contexto en el que se escribe y obviamente hay señales de que ese contexto está vinculado a sentires sobre la nación actualmente, ¿no? Entonces, digamos, aterrizando mi punto, lo que yo he visto en comparación a todos esos otros momentos más ideológicamente marcados y más dirigidos a una representación de nación, yo creo que ahora lo que está pasando es como un juego más literario e interpelador al lector en que no se le explica cómo está conformada la nación, sino en el juego ese de qué podría pasar con la nación si fuera de otra forma, quiénes pueden ser protagonistas de la nación si lo vemos desde este otro lado. Todo eso siento que es lo que está pasando ahora y es más divertido, menos condescendiente, en un sentido en el que no se nos está explicando o tratando de explicar una cosa, o afirmar una cosa, sino una invitación a pensar en todas estas posibilidades extrañas, en todas estas posibilidades de futuro, ¿no? Por un lado, y por otro, en narrativa más corta o en narrativa menos ciencia ficción y menos weird fiction, veo como historias que aterrizan a los protagonistas en un día a día que habita la Bolivia de hoy en día. Pienso, por ejemplo, en Hijos de Goni, de Coya Reina, o pienso en, bueno, estábamos hablando de Rodrigo Urquiola y de Gabriel Mamani también, que son cosas más de historias, digamos, no ciencia ficción, no distorsiones, y más reveladoras de un día a día, de una cotidianidad en la que se palpa una situación nacional, ¿no? Una cosa de clase, una cosa de estructura social que deviene de una matriz colonial, que todavía ubica, digamos, a las clases con el indigenismo y todo lo que deviene de eso, ¿no? Entonces, yo detecto, digamos, como en la lectura que hago, porque obviamente me faltan muchas cosas, pero en las que consumo, digamos, detecto esas dos vertientes que podrían organizar un poco lo que se está haciendo ahorita desde mi punto de vista, ¿no? Me puede faltar como otra cosa que, qué sé yo, en poesía. No podría hablar mucho yo en poesía porque no consumo tanto poesía como reciente, inmediata. Entonces, por ejemplo, ahí ya podría contarnos Giovanni, pero eso es lo que digo. O sea, lo primero que quería decir, digamos, un poco cuando nos habían planteado las preguntas y utilizaban términos como posmodernismo, globalización. O sea, yo siento que ahorita hay un desfase entre la academia y lo que las ciencias sociales particularmente y las humanidades están tratando de entender sobre, por ejemplo, un asunto como la nación respecto a lo que está pasando en términos de nuestra comunicación escrita y lo que está pasando, digamos, con la literatura o lo que va a pasar con la literatura y las humanidades por estos cambios que están habiendo, ¿no? Entonces, y yo siento que estamos en un momento, bueno, también es difícil ver, digamos, en qué momento ha empezado esto, ¿no? O sea, no hay un momento específico, pero creo que estamos en un momento de transición con las redes sociales, ahora con la inteligencia artificial y bueno, por eso, no sé hasta dónde podríamos retrotraer ese momento, pero que está cambiando de una forma muy radical, digamos, yo creo, las formas en las que podemos entender todas esas cosas. Entonces, yo considero, por ejemplo, que el concepto de globalización ahorita y el de posmodernismo o posmodernidad casi que ya no tienen ningún sentido. Pero es difícil decir, digamos, determinar qué ha pasado, que ha removido la posibilidad de que eso ya nombre algo y qué nombre nuevo tendría. Creo que estamos en esas y de hecho que yo creo que a la academia le resulta particularmente difícil
porque la academia tiende a como ser primero muy argumentativa y basarse mucho como en una escritura más, digamos, calma, ¿no? Tienes que leer, contraargumentar, etcétera, y los ritmos en los que está pasando esto ya no dan cuenta de esa forma de comunicación que la academia trata de mantener, ¿no? Los mismos libros de teoría para mí ahorita, o sea, el hacer teoría yo creo que, y no sé, o sea, bueno, tal vez así como que me estoy lanzando una cosa demasiado jalada de los pelos, pero siento que de aquí a unos 20 años así van a decir, bueno, ¿cómo seguían queriendo hacer teoría en libritos de 200 páginas en una época como esa, digamos, ¿no? Pero bueno, son supongo desfases, ¿no? Que siempre ocurren históricamente, las tecnologías y cómo entendemos el conocimiento, qué sé yo. Bueno, sobre la base de eso, lo que sí es que la nación como problema sigue siendo un problema, ¿no? Y eso sí es importante y en las preguntas que ustedes nos han planteado, lo dicen, ¿no? Que de hecho hay un resurgimiento de la nación y eso es así, pero yo creo que también, o sea, la nación como la estamos entendiendo ahorita y digamos los problemas que plantea la nación respecto a los problemas que planteaba en esa época del indigenismo, ponte, o en nuestro caso la revolución del 52, digamos, ¿no? Son pues así muy radicalmente distintas, ¿no? O sea, los problemas que plantea la nación ahorita a los problemas que planteaba la nación, o sea, el concepto nación en el 52 o en el indigenismo, ¿no? Son pues muy, muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, pienso que, digamos, a los problemas que ahorita plantea la nación, ¿en qué medida, o sea, también pensándolo un poco en términos materialistas, en qué medida, digamos, la producción literaria está dando la talla para dar cuenta de esos problemas, o sea, está pudiendo nombrar esos nuevos problemas de la nación? Esa es un poco la pregunta que yo me he hecho cuando ustedes han planteado esto. Y yo siento que sí, en cierta medida, o sea, porque además, igual como ustedes han planteado, o sea, la nación está como en el fundamento de la literatura moderna, ¿no? Y eso viene de Benedict Anderson, etcétera, ¿no? O sea, de hecho que, digamos, la literatura es una de las formas en las que la nación ha encontrado su consolidación o su materialización, pero también siento que hay cosas que están superándonos y además yo siento que en Bolivia el hecho de que somos un país que no produce mucha literatura, no consume mucha literatura, hace que la literatura siempre agarre los eventos históricos de forma muy incompleta y así muy, muy ruinosa, digamos, ¿no? No llega realmente a acaparar, por ejemplo, no sé, en la literatura americana, por ejemplo, o sea, cada evento de la historia norteamericana es cubierto por, no sé, pues así miles de escritores que escriben sobre ese evento, digamos, ¿no? Entonces van a poder nombrar de alguna manera el evento, ¿no? En nuestro caso, los eventos, en este caso, que están como problematizando el concepto de nación, apenas pueden ser, digamos, vistos por la literatura o transmitidos por la literatura, ¿no? Entonces yo había pensado un poco en las últimas novelas o obras de ficción que he leído y un poco en la poesía también, y tal vez mientras charlamos podría como contar qué es lo que yo siento que están cubriendo del problema de la nación ahorita esas obras, que son las que he leído, digamos, las últimas que he leído de narrativa nacional, que son Seúl, Sao Paulo, que le he leído ya hace un par de años. Luego, Ustedes brillan en los... no, ¿qué es? Nadie brilla... Ustedes brillan en lo oscuro, ¿no? Sí. Que le he leído el año pasado, Los belgas, que le he leído este año, y Vladimir C., que le he leído igual el año pasado, de la Iris Quilla. Entonces, bueno, tal vez sí me gustaría comentar un poco cómo yo siento que estas obras están como tacleando el asunto de la nación o no lo están haciendo y de qué manera, digamos, ¿no? Pero eso sería como mi arranque. Bueno, siguiendo un poco esta reflexión sobre la nación, es que la interpelación de la nación siempre implica una identidad, ¿no? Es decir, la nación interpela ideológicamente para que te reconozcas, ¿no? En una imagen, en una serie de prácticas, ¿no? Y eso puede ser problemático en un sentido político, ¿no? Porque muchas veces por la noción de nación se trata un poco de dejar fuera otras cuestiones de cuestionamiento político, ¿no? Muchas veces cuando se habla de nación, por ejemplo, se habla de una clase y se universaliza esa clase, lo que interesa una clase, etc. Entonces, mi pregunta está en función de cómo la literatura, que siempre es algo que debería estar en los márgenes o cuestionando, ¿no? Ese sentido común de una época, problematiza a la idea de nación como identidad, ¿no?
porque quizás ahí podemos pensar en una literatura que un poco juega con las reglas conservadoras, ¿no? Al tratar, digamos, de reforzar una identidad quizás funcional al Estado, etcétera, o a una clase dominante, o una literatura que más bien problematiza esa identidad como imaginario de una clase dominante y propone imaginarios posibles, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ese lado, ¿no? Como ciertas literaturas, tengamos como referente Bolivia, pero también podría ser, digamos, latinoamericanas, ¿no? Cuestionarían cierto imaginario oficial de lo que vendría a ser una nación, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, que me parece que los ejemplos a los que ustedes estaban tendiendo iban por ese lado. No digo más nada. Sí. Justo el ejemplo, uno de los ejemplos que mencionas de Seúl San Paulo, ¿no? De Gabriel Mamani, toca esta cuestión de nación a un nivel más grande que Bolivia, en el sentido de que, si bien está centrado en un grupo familiar boliviano, digamos, trasciende la frontera nacional porque es una historia de migración y que hace un plano mucho más amplio a la historia de migración en general en Latinoamérica, bueno, en Sudamérica, ¿no? Porque ahí está la vinculación de Bolivia, Brasil, Chile también, ¿no? Que se menciona. Y yo creo que una novela como esa, digamos, usándola como un ejemplo de ese imaginario de nación a nivel región latinoamericana, digamos que expone los límites físicos inventados de los mapas de las regiones latinoamericanas para, digamos, ir en contra de esa idea de nación contenida y decir que la migración, por ejemplo, entre países es una experiencia, no es nueva, no es excepcional, no es única en el sentido de que pasa una vez y es un suceso en la vida, sino que es un proceso que luego desencadena otras cosas y un contacto, digamos, cultural súper fluido en toda la región, que otra vez insistiendo en esta cuestión de la experiencia colonial, es lo que compartimos con todos estos países, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de novelas que trata de ampliar ese plano de un país a una experiencia, digamos, interpaíses, está como tratando, no intencionalmente por supuesto, sino que nos hace pensar en ese flujo identitario, en ese flujo no fijo de lo latinoamericano, pensando en que los límites son una cosa muy como una convención que no está en la práctica, digámoslo así, en ese contacto cultural, en ese preguntarse sobre la identidad de una nación, no existe realmente un límite posible porque hay muchos flujos que no permiten fijarse nunca, digamos, en esa identidad boliviana. En el mismo libro de Gabriel Mamani, la identidad no es boliviana, es aymara, ¿no? O sea, la cosa que se negocia es una cosa pre-república, ¿no? Es un grupo cultural que obviamente existe durante la república, pero como que va más allá de ese límite convencional de la república actual y hace esa pregunta de los flujos culturales antes de que eso sea una transgresión de límites, ¿no? O sea, antes de que eso fuera visto como una experiencia entre países, ¿no? Entre una nación y otra nación, y lo quiebra un poco, o sea, poniéndolo en las páginas, ¿no? Porque habla de Brasil y habla de Bolivia, pero pienso que hace eso. Sí, o sea, yo creo que ese es uno de los focos que se han puesto sobre la novela, ¿no? El hecho de que, digamos, es una novela sobre la nacionalidad de alguna forma, ¿no? En este caso, como dices, no la nacionalidad boliviana, sino la nacionalidad andina, por decirle de alguna manera, ¿no? Y que, digamos, en qué medida esa nacionalidad también es una nacionalidad compuesta por otro tipo de experiencias, ¿no? Como la migración, ¿no? El comercio, porque al final son comerciantes también, ¿no? Y bueno, la universidad, ¿no? Porque además el personaje principal está en la universidad, está entrando a la universidad y todo eso. Pero yo, o sea, estaba pensando un poco, de nuevo, así como un poco en términos materialistas, que
Yo creo que más allá del análisis académico literario, o sea, un buen medidor de lo que conceptualmente dice una obra es cómo le va en el mercado, digamos, ¿no? O sea, el mercado de alguna forma también determina, sí, por qué está diciendo esa obra, ¿no? Y a mí me parece más bien es lo más lógico. Esta obra ha tenido mucho éxito en cierta academia, ¿no? Y ciertos públicos lectores que, o sea, y de nuevo no lo digo así como en demérito, porque también un poco que yo vengo de ahí, pero digamos en esos públicos lectores académicos, latinoamericanistas, generalmente de la metrópoli, ¿no? Que han estudiado en Estados Unidos, en la academia anglosajona, y que, digamos, entienden la experiencia latinoamericana de una forma un poco esquemática, ¿no? Justamente estos flujos de la nación, de las identidades, la migración, etcétera. Y que hay todo un mercado de escritura también que escribe para ese público, ¿no? Y no creo que sea una cuestión así tan explícita o tan consciente de que los autores dicen, bueno, voy a escribir mi novela para que me lean los académicos gringos y venda libros. Algo de eso debe haber, o sea, digamos, en las motivaciones del escritor, pero muy sumidas en otros lugares también. Pero por eso digo, o sea, al final el mercado te dice cosas sobre la obra, ¿no? Entonces yo creo que el que le ha ido tan bien en ese tipo de mercado y el que le haya ido tan bien con las traducciones, por ejemplo, que la han traducido, etcétera, muestra que yo siento que han dicho, bueno, este es un escritor que no es de la élite boliviana, ¿no? Y que está describiendo como la experiencia popular desde la primera, o sea, desde la experiencia vivida, ¿no? No se está inventando, no es un tipo blanco que está escribiendo sobre gente morena, es un tipo moreno que está escribiendo sobre gente morena. Y, digamos, está mostrando lo que la teoría de los años 80 decía sobre la identidad latinoamericana, digamos, ¿no? Está bueno porque en realidad, o sea, si pensamos, el boom ha hecho eso en su momento, o sea, la gran literatura de alguna forma también hace eso, pero también hay que, o sea, también me pregunto en qué medida estos lugares donde se está pensando estas cosas, la nacionalidad, las identidades latinoamericanas, etcétera, en la academia, ya realmente dicen algo interesante, ¿no? Y eso es complejo. No creo que la respuesta sea si sí o no, pero es complejo. Pero yo la he disfrutado la novela, ¿no? En realidad la he disfrutado porque tal vez igual yo vengo de ese lado, digamos, también he estudiado en la metrópoli, qué sé yo, entonces conozco esas temáticas, entonces me ha permitido disfrutarla, ¿no? Pero también sé que han habido problemas, ¿no? O sea, de hecho, los congéneres del Gabriel, que sí, o sea, que sí consideran que ellos sí escriben desde su identidad de ese lado, dicen, esta es una novela escrita para jailones, digamos, ¿no? Es problemático, es complejo, ¿no? Y no, yo no diría que sí ni que no, pero muestra que sí hay una complejidad ahí, digamos, ¿no? En la experiencia esta de la nación. Y tal vez eso, o sea, tal vez está cubriendo aspectos de la nación, ¿no? Eso es lo que tal vez quería decir sobre esta novela, que sí está cubriendo aspectos de la nación, ¿no? Esto que yo decía hace rato, como si hay un fenómeno como el concepto nación que ahorita está reventando, en qué medida estas obras pueden cubrir ese fenómeno. Yo creo que esta novela sí lo hace, pero justamente porque está respondiendo a dinámicas internacionales de, ya bueno, esta es la nación boliviana, digamos, ¿no? Y esto es la plurinacionalidad indígena boliviana, digamos, ¿no? Y es una novela que es de fácil acceso para ese tipo de lector, digamos, ¿no? De nuevo, no es de mérito y no es mérito tampoco, no sé, o sea, es como desde dónde lo lees, ¿no? A mí, por lo menos, me ha resultado meritorio porque sí la he disfrutado, ¿no? Y he podido entender, o sea, además es una novela divertida, los personajes son muy llevaderos, pero porque yo también los he podido visualizar, ¿no? O sea, no sé, este primo indianista que tiene, o el amigo del primo, ¿no? Del personaje principal, que es así como un indianista en la Universidad del Alto y además tienen esta experiencia sobre el género, ¿no? Que van a los prostíbulos y todo eso, permite discusiones que para mí, digamos, desde las ciencias sociales, etcétera, me parecen interesantes, o sea, enriquecedores, ¿no? Eso diría. En todo caso, como verán, digamos, quedan muchas preguntas abiertas y como que estamos acá con el impulso de seguir conversando, creo todos, que eso está bueno porque precisamente este podcast es de preparación, sí, o la previa de las actividades que vamos a tener, que hemos organizado desde la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa para esta edición de la Feria del Libro de Santa Cruz, que comienza la semana que viene. Así que cerramos este episodio del podcast Aprendiendo Juntos con una invitación para que se sumen a esas actividades que estamos organizando para la feria,
que en realidad consisten específicamente en 2 actividades. La primera actividad sería el conversatorio entre Giovanni y Natalia sobre la literatura boliviana en la época del Bicentenario, que va a ser el viernes 13 de junio en la sala José María Mercado a las 19 horas. Y también estamos organizando otra actividad con el profesor Maximiliano. Hemos organizado una visita guiada para la feria que se llama Librero por un día. Así que el mismo viernes 13 a las 15:30 vamos a estar ahí para quienes se quieran sumar a hacer una visita a la feria con nosotros y recorrer los stands y visitar las editoriales y las librerías recomendar libros, conversar un poquito. Creo que habíamos comenzado un poco el episodio hablando de cómo en realidad lo menos importante de la feria es el libro, sino la experiencia lectora que se nuclea en torno al objeto mercantil del libro, digamos. Entonces un poco la idea de la actividad también es esa, tener una experiencia de visita a la feria. Gracias y nos vemos ese día para seguir charlando. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.